Jóvenes, ¿quién está por ahí conectado?
Kelly, Kelly, y de los chavos que no pueden entrar. Ujú. Y según yo ya estoy, me parece, dicen que no, dice también me parece que aún no se inicia la clase. No me deja entrar.
Mm, Bueno, tenemos por ahí ciertos problemas. Eh, lo que pudiéramos hacer es que yo siga aquí grabando y después le subo el video. Vamos a hacerle de esa manera. Y, y intentaré subirlo para que ustedes lo puedan ahí ver el video y analizar y estudiar, puesto que ya subí los ejercicios de esta sesión. Entonces vamos a hacerle así, por el problemita que tenemos, que no les deja a usted conectarse. La voy a hacer así. Eh, bueno, ¿de qué vamos a tratar la sesión del día de hoy? Vamos a tratar dilatación térmica, dilatación de cuerpos sólidos, que es un trabajo que ustedes también ya me entregaron, un trabajo de investigación que les pedí, pero ahora vamos a realizar algunos ejercicios extras. Y bueno, pues yo les voy a dar mi presentación para que ustedes la analicen y a través de ella hagan los ejercicios. Entonces, bien, pues el tema, eh, les comentaba que es dilatación y contracción de los cuerpos, ¿verdad? ¿De qué se trata este tema? Bueno, se trata de que vamos a tener cuerpos como este cubito que tenemos, este cubo. Si nosotros le hacemos, le agregamos alguna temperatura, ¿verdad? Vamos a tener que este cubo se va a engrandecer, ¿verdad? En sus dimensiones. O si nosotros a ese cubo, digamos que le bajamos la temperatura, entonces ese cuerpo va a disminuir. De eso se trata la dilatación y contracción de los cuerpos. Tenemos algunos conceptos. El primer concepto es dilatación térmica. ¿Qué es la dilatación térmica? Dice que es el aumento que experimenta
en sus dimensiones un cuerpo cuando aumenta la temperatura permaneciendo la presión constante. Eso es dilatación térmica. Contracción térmica es lo contrario a la dilatación térmica, es decir, es la disminución que experimenta en sus dimensiones un cuerpo cuando disminuye la temperatura, permaneciendo la presión constante. La dilatación, como dice aquí, afecta a todos los estados de la agregación, de la materia. Ahí tenemos los estados de agregación de la materia: sólido, líquido, gaseoso y plasma, ¿verdad? Entonces la dilatación va a afectar a los 4 estados de agregación de la materia. En su programa solamente nos piden trabajar en su programa con los sólidos, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar la dilatación solamente con los sólidos. Si alguien pues quiere investigar la dilatación con los líquidos, ¿verdad? Con el estado gaseoso, con el plasma, pues adelante, ¿verdad? Pero en su programa solamente, repito, nos pide trabajar con los sólidos. Tenemos 3 tipos de dilatación con los sólidos. Tenemos la dilatación lineal, tenemos la dilatación superficial y dilatación volumétrica. Vamos a iniciar con la dilatación lineal. ¿Qué es la dilatación lineal? Ahí está la definición. Dice: al aumentar la temperatura de una barra, varilla o alambre, aumenta su longitud y este aumento es proporcional a su longitud inicial y al aumento de su temperatura. A dicho proceso se le conoce como dilatación lineal. Y tenemos la expresión matemática. De la dilatación lineal, ¿verdad? Tenemos este simbolito que parece un triángulo, es la letra griega delta, ¿verdad? Es esta letra delta que significa incremento, ¿verdad? L es la longitud. Este símbolo es la letra alfa y significa coeficiente de proporcionalidad o coeficiente de dilatación. Aquí tenemos una tabla donde nos dice coeficiente de dilatación lineal de algunos de los materiales más usados. Nos vamos a apoyar mucho en esta tabla para resolver ejercicios, problemas de dilatación. Bueno, seguimos. LI, ¿quién sería? Sería la longitud inicial de la barra, de la varilla o alambre. Delta T sería la variación de la temperatura, ¿verdad? Seguimos entonces. Delta L sería LF menos LI, es decir, la longitud final de la varilla del alambre menos la longitud inicial. Y delta T sería TF menos TI, es decir, la temperatura final menos la temperatura inicial. A estas ecuaciones yo les he llamado ecuaciones de incremento. Si nosotros sustituimos en la ecuaciones de incremento en la ecuación 1, es decir, esta es la ecuación 1. Si nosotros sustituimos delta L y delta T en esta ecuación 1, ¿verdad? Y realizamos las operaciones y despejamos LF, ¿verdad? LF nos va a quedar como tenemos aquí. LF será igual a LI, ¿verdad? La longitud inicial de la varilla por o multiplicado por 1 más alfa por temperatura final menos
temperatura inicial. Esta es la ecuación 2. Bien, en resumen, jóvenes, en resumen, eh, tenemos dos formulitas, fórmulas de la dilatación lineal, ¿verdad? Son estas dos. Cuando nos pidan calcular la dilatación, ¿verdad?, de algún cuerpo, vamos a aplicar esta formulita. Cuando nos pidan calcular la longitud final de ese cuerpo, ¿verdad?, la longitud inicial más el incremento que se ha obtenido, vamos a ocupar la segunda formulita, ¿verdad? La de abajo, esta que tenemos aquí. Seguimos. Ejemplo 1. Dice, un puente de concreto se encuentra a una temperatura de 9 grados Celsius y mide 72 metros. Si la temperatura aumenta a 25 grados Celsius, la pregunta es, ¿cuál es la dilatación lineal? ¿Verdad? Aquí está la respuesta. Tenemos la fórmula. ¿Por qué vamos a ocupar esta fórmula? Bueno, porque nos están pidiendo la dilatación lineal, ¿verdad? Tenemos los datos, temperatura inicial es de 9 grados Celsius, temperatura final de 25, la longitud inicial es 72 metros, ¿verdad? Y aquí alfa, recuerden que es le llamamos a alfa, vean acá, coeficiente de dilatación, ¿verdad? O coeficiente de proporcionalidad. Entonces, eso es alfa. ¿De qué material estamos hablando? Dice un puente de concreto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué alfa tiene 1.2 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1? Bueno, porque aquí si nosotros notamos, vamos a ver que el concreto se encuentra en un rango entre 0.7 a 1.2 por 10 a la menos 5. En esta ocasión están tomando, ¿verdad?, el 1.2 por 10 a la menos 5 para el material concreto, que es esto. Y nos están pidiendo el incremento L, ¿verdad? La dilatación lineal. Aquí están los cálculos. Tendríamos delta T, ¿verdad? ¿Qué estamos calculando aquí? La diferencia en la temperatura, ¿verdad? Recuerden que es de temperatura final, aquí está la temperatura final, son 25 grados Celsius, menos la inicial que son 9 grados Celsius. Esa diferencia nos da 16 grados Celsius que vamos a ocupar para calcular la dilatación lineal. Tendríamos entonces dilatación lineal o delta L sería igual, simplemente hago las sustituciones, ¿verdad? Alfa es este valor, lo pongo aquí, ahí está entre paréntesis, multiplicado por LI, que es la longitud inicial, que en este caso la longitud inicial aquí bueno, aquí en esta expresión, en estos cálculos hay un error, me estoy dando cuenta. Tengo alfa que vale esta cantidad, ¿verdad? Pero me falta multiplicarlo por LI, ¿verdad? LI que sería 72 y aquí no se encuentra 72. Entonces, vamos a corregirlo de una vez. Sería 72. Ahora sí. Ya está correcto.
Aquí tenemos el 72 por el incremento en la temperatura, ¿verdad? Delta T, o la variación, más bien dicho, en la temperatura, que son 16 grados Celsius. Aquí está. Al realizar toda esta operación, jóvenes, nos resulta esta cantidad 0.01382 metros, ¿verdad? Y entonces esa sería la respuesta a la pregunta, ¿cuál es la dilatación lineal? Bueno, la dilatación lineal es 0.0138.2 metros. Bien, avanzamos. El ejemplo 2 nos habla ahora de lo siguiente. De una barra de plata, acuérdense el material plata, a 20 grados Celsius tiene una longitud de 1 metro. ¿Cuál será su longitud al aumentar la temperatura a 45 grados Celsius? Respuesta, tenemos la fórmula, ¿verdad? Vamos a usar la segunda fórmula. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la longitud, ¿verdad? ¿Cuál será su longitud al aumentar la temperatura? Es decir, la longitud final, ¿verdad? Por eso estamos o vamos a ocupar esta fórmula. Bien, tenemos los datos, tenemos la temperatura inicial, 20 grados Celsius, temperatura final, 45 grados Celsius. Al calcular el incremento, perdón, delta T, la diferencia en la temperatura, tendríamos 45 menos 20, serían 25 grados Celsius. La longitud inicial de esta barra de plata es de 1 metro. Y si ustedes consultan la tabla 2.1, atrás se van a dar cuenta que este material plata, ¿verdad? Su coeficiente de dilatación es esta cantidad, ¿no? Esta. Y nos están pidiendo entonces la longitud final. Tenemos la fórmula, aquí tenemos los cálculos, longitud final va a ser igual a longitud inicial, ¿verdad? Que es LI 1 metro multiplicado por 1, voy siguiendo la fórmula, más alfa, pero alfa es la dilatación, la dilatación o coeficiente de dilatación más bien, ¿verdad? Del material que es plata, por TF es 45 a temperatura final menos temperatura inicial, que son 20 grados Celsius. Al realizar toda esta operación, ¿verdad?, nos resulta 1.0005 metros. Y ahí tenemos dos ejemplos prácticos respecto a la dilatación lineal. Seguimos, la dilatación superficial. La trabajamos rápidamente. Dice, cuando en los cuerpos sólidos con un área inicial se aumenta su temperatura en 1 grado Celsius, los lados sufren dilatación superficial, ¿verdad? Lambda. Seguimos. Si se conoce el coeficiente de dilatación lineal, podemos expresar el coeficiente de dilatación superficial de esta manera. Lambda igual a 2 alfa. Esta alfa, recuerden que es el coeficiente de dilatación para los materiales que vayamos nosotros a ocupar. Donde aquí tenemos algo nuevo, ¿verdad? Este es delta A. Recuerden que delta es la variación o el incremento, ¿verdad? En este caso de las áreas. Entonces delta A es área final menos área inicial, variación de la superficie, aumento o contracción del área. Y delta T es la variación de la temperatura, eso ya lo sabemos. Entonces tenemos tanto esta primera fórmula, vean que se parece a la fórmula de dilatación lineal. ¿Qué se cambió? Bueno, se cambió A, ¿verdad? Se cambió lambda, que ahí era alfa, y se cambió a I, que allá era LI, ¿verdad?
Bueno, tenemos entonces y debemos de poner atención a esta formulita y particularmente a esta de abajo para resolver ejercicios o problemas. Seguimos. Tenemos un ejemplo rápidamente para ver y realizar, ¿verdad? Respecto a la dilatación superficial. El ejemplo dice así: a una temperatura de 20 grados Celsius, una puerta de aluminio, ¿verdad? Tiene 2 metros de largo y 1 metro de ancho. La pregunta es, ¿cuál será su área en un día de invierno cuando la temperatura es de 12 grados Celsius? Tenemos la respuesta. La fórmula, como ya vimos, ¿verdad? Es esta. Nos están pidiendo el área final. Datos. Tenemos temperatura inicial 20 grados Celsius, temperatura final 12 grados Celsius. Tenemos la diferencia de estos dos, ¿verdad? Que es temperatura final menos temperatura inicial, serían menos 8 grados Celsius. El largo de esta puerta de aluminio, 2 metros, el ancho 1 metro. Y si nosotros calculamos el área de esta puerta de aluminio, ¿verdad? Sería 2 por 1, 2 metros cuadrados. Y tenemos el coeficiente de dilatación, ¿verdad? Para el material aluminio, que es esto. Pueden consultar la tabla 2.1, es esta cantidad, el coeficiente de dilatación lineal. Y nos están pidiendo el área final, ¿verdad? Muy bien, aquí están los cálculos. Sustituimos los datos correspondientes en la fórmula y tendríamos área final sería igual a ahí, ¿verdad? Ahí tenemos que es 2 metros por 1 más 2 por alfa. Alfa es esta expresión, ¿verdad? La sustituimos simplemente acá. Seguimos por TF. TF es 12 menos TI, que vale 20. La diferencia es 8. Al realizar esta operación, nos resulta que el área, ¿verdad? Final es esa cantidad que tenemos ahí, 1.99232 metros cuadrados. Bien, avanzamos. Finalmente tratamos la dilatación volumétrica. Rápidamente. Dice, los sólidos, líquidos, gases tienen un incremento de volumen al aumentar la temperatura. Este fenómeno se conoce como dilatación volumétrica. Se representa por beta, el cual se refiere al aumento que experimenta cada unidad de volumen de la sustancia al aumentar en 1 grado Celsius su temperatura. Si se conoce el coeficiente de dilatación lineal de un sólido, se puede calcular el coeficiente de dilatación volumétrica a partir de la siguiente relación, ¿verdad? Beta sería igual a 3 alfa. Repito, alfa es el coeficiente de dilatación para materiales que tenemos en la tabla 2.1, que son los más usuales. Bien, para calcular la dilatación volumétrica, ¿verdad? Tendríamos ahora delta V, ¿verdad? V es el volumen, incremento en el volumen sería igual a beta. Vean que esta expresión igual como que se parece a las dos anteriores, ¿verdad? Tanto con la dilatación lineal y dilatación superficial. Tenemos beta por volumen inicial y la diferencia en la temperatura, o podemos escribirlo de esta manera, ¿verdad? En vez de beta, le pongo lo que vale 3A aquí, ¿verdad? Donde delta V es la variación de volumen final menos volumen inicial. Entonces, otra vez tenemos esta formulita, ¿verdad? Que vamos a ocupar esta, o puede ser esta. Seguimos. Tenemos un ejemplo, dice una esfera de vidrio, ¿verdad? Recuerden, el material es vidrio, es una esfera, cuyo coeficiente volumétrico, ahí lo tienen ustedes, es
beta, esta cantidad, a 20 grados Celsius, tiene un volumen de 0.3 metros cúbicos. La pregunta es, ¿cuál será su volumen a una temperatura de 40 grados Celsius? ¿Y cuánto se dilató? En este caso nos están pidiendo hacer los dos cálculos, ¿verdad? Tanto la dilatación volumétrica en sí y también el volumen final. Y vamos a ocupar las dos formulitas. Respuesta, tenemos aquí las dos fórmulas, ¿verdad? Para calcular el volumen final y la dilatación volumétrica. Aquí la tenemos. Datos, tenemos temperatura inicial 20 grados centígrados, temperatura final 40 grados centígrados. La diferencia de estos dos es 40 grados centígrados. Tenemos el volumen inicial que es 0.3 metros cúbicos y nos piden el volumen final y dilatación volumétrica. Realizamos los cálculos, simplemente se trata de sustituir en la fórmula, ¿verdad?, los datos que tenemos aquí. Y bueno, el resultado nos da esta cantidad, ¿verdad?, que es 0.300.207 metros cúbicos, que sería el volumen final, repito. Para calcular la dilatación volumétrica, aplicamos esta fórmula A, que sería volumen final menos volumen inicial. El volumen final nos dio esto, ¿verdad? Lo ponemos aquí, ¿verdad? Y le restamos el volumen inicial, que es, ¿verdad?, de 0.3 metros cúbicos. Al realizar esa diferencia nos resulta 0.000207 metros cúbicos. Pues bien, jóvenes, eso ha sido todo. Tienen una tarea ahí. Van a resolver y entregar los ejercicios de dilatación de los cuerpos que ya están ahí en la plataforma. Resuélvanlos, vean el video para que se apoyen, y también les he subido este material para que se apoyen en resolver los ejercicios. Bueno, que tengan un buen día, jóvenes, y nos vemos en la próxima sesión.